Los habituales, quienes están aquí pues siguiéndonos cada mes y cada semana, que prácticamente hay un acto dedicado al cuarto centenario, pues esto puede resultar un tanto reiterativo, pero para quienes nos visitan esporádicamente o han venido solamente a algunos actos, el Ateneo estamos satisfechos porque ha obtenido un reconocimiento por la labor que estamos haciendo en los medios de comunicación. Está conmemorando el cuarto centenario de la muerte del Quijote y llevamos, me parece que son 19 o 20 actos y todavía deben quedar unos 20 y tantos. Finalizará la conmemoración con una conferencia del presidente de la Academia, de la Real Academia de la Lengua, don Darío Villanueva. Y los comentarios que está viendo sobre el nivel de los actos, pues son, digamos, nos animan y nos estimulan porque son muy buenos. Son destinados a que prosigamos la línea marcada. Bien, hemos hecho una lectura de fragmentos de las 12 novelas ejemplares. Hemos hecho unas representaciones de estampas cervantinas y hemos visto muy rápidamente la presencia de Cervantes en Unamuno, la vida de Don Quijote y Sancho, a cargo además de un descendiente de Unamuno. Hemos visto la presencia de Cervantes en Ortega, las meditaciones del Quijote. Hemos analizado también En busca de Cervantes, donde se puso énfasis en la vinculación de Cervantes con Madrid y de Cervantes con el barrio de las letras, tan próximo, una conferencia de Rafael Fraguas. También se ha hablado de Cervantes, nuestro contemporáneo, otra conferencia de Ángel Gabilondo sobre dos gigantes de la modernidad, Descartes y Cervantes. También hemos tenido ocasión de analizar la presencia de Jorge Manrique en Cervantes, a cargo de otro especialista, y la última conferencia, que fue la de Jorge Urrutia, La libertad del perdedor. Pues prosigue el ciclo. Tendremos el día 23 la conferencia de Rogelio Blanco, y así sucesivamente se irán informando por el canal habitual. Bien, el orden que hemos seguido para organizar estas conferencias no es aleatorio. Hablamos de que podríamos empezar enmarcando, pero se comentó y tuvo más acogida este comentario, que era importante ver una serie de perspectivas y de espejos, distintos modos de aproximarnos a Cervantes, y que hacia la mitad del ciclo hablaríamos de situarlo en las coordenadas sociológicas, económicas, culturales y políticas. Muy rápidamente ya, una cuestión que me parece pertinente comentar, aunque sea de pasada, es la relación de Cervantes con el poder, que evidentemente no fue un hombre complaciente, tampoco fue un hombre, era lo suficientemente prudente para no ir abiertamente contra el poder establecido. Entonces el camino que eligió es el de separar el autor del personaje y establecer una serie de espejos, de equilibrios o de perspectivas para, fundamentalmente, mediante el ejercicio de la crítica, el conocimiento de los clásicos y la ironía, ir perfilando lo que no le gustaba de la España de su tiempo, que, el día que me toque a mí ocupar el sillón hablaré de algunos de esos aspectos para comentar, explicar o poner en solfa lo mucho que no le gustaba de la España que le tocó vivir.
Y ahora corresponde en un minuto presentar a Francisco Cánovas y dar comienzo al acto. Bien, Francisco Cánovas, que no es la primera vez y desde luego no será la última que interviene en alguno de los ciclos, en alguno de los actos que organizamos, es un doctor en historia y es un excelente biógrafo. Ha hecho una biografía desde mi punto de vista interesantísima sobre Manuel Azaña, incluso dándole una forma novelada y que es una biografía de culto, y también se ha atrevido con otro personaje que muy galdosiano, que es Isabel II, la de los tristes destinos. Es un novelista y últimamente se ha animado, y además con gran éxito, a historiar la ciudad de Orihuela, él es oriolano, y hacer una historia que algunas personas consideran que es ya y será emblemática para conocer esa ciudad, bueno, pues con tantos atractivos y también con tantos puntos negros como es la Orihuela. Entonces, para una presentación debe ser corta. Creo que en destacar los valores de Francisco Cánovas lo ha sido, pero como tendremos ocasión de seguir disfrutando de su palabra y de sus conocimientos en otro momento, corresponde dejar aquí en suspenso esta presentación y dar comienzo a la conferencia. Tienes la palabra. Muchas gracias, Antonio, y gracias a todos ustedes por haber desafiado esta tarde lluviosa para estar aquí participando en este interesante ciclo sobre Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes ha permanecido oculto durante mucho tiempo por la estela del mito. La carencia de fuentes fiables sobre determinados aspectos de su vida y la insuficiente investigación histórica favorecieron la reproducción de datos personales que el propio Cervantes fue filtrando en sus escritos con propósitos muy diversos. ¿Así mejor? Se configuró así, por tanto, una imagen falsa sobre el personaje. Como saben, Cervantes nació en Alcalá de Henares el 29 de noviembre de 1547. Durante su juventud, cuando él tenía 19 años, su familia se trasladó a Madrid, que era ya la corte, la villa y corte, y allí cursó estudios con el maestro Juan López de Hoyos. Como la mayoría de los españoles de su tiempo, Cervantes tuvo una trayectoria vital complicada y azarosa. Pronto advirtió su vocación literaria, pero la literatura, como casi siempre, estaba sumida en la indigencia, por lo que se vio obligado a explorar diversos oficios para ganarse el sustento. Así, en 1569 se trasladó a Roma y trabajó al servicio del cardenal Giulio Acquaviva. Poco después se incorporó como soldado en los tercios italianos. Esta circunstancia le llevó a participar en la batalla de Lepanto, en la famosa batalla de Lepanto de 1571, en la que resultó herido. A lo largo de su vida consideró esta victoria sobre los turcos, textualmente, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Siguió vinculado a tareas militares y en 1575 realizó diversas escaramuzas por el Mediterráneo, integrado en la compañía de Ponce de León. Aquel mismo año, cuando trataba de regresar a España, para tratar de normalizar un poco su vida civil, iba a bordo de la galera El Sol y fue apresado por corsarios argelinos. Su etapa de cautiverio en Argel dejó en su vida una profunda huella. Cuando fue apresado, se dio la circunstancia de que portaba dos documentos firmados por don Juan de Austria, el general que mandó en Lepanto, un gran militar, y por el duque de Sesa, lo que hizo pensar a sus captores que Cervantes era un militar importante.
por lo que tasaron su liberación en 500 escudos de oro, una cantidad considerable que desde luego no podía reunir su familia. Así estuvo 5 años de cautiverio y conoció en esa etapa, aunque gozó de cierta libertad para moverse porque pensaban que era militar importante, pero conoció las pésimas condiciones en las que sobrevivían los presos. Se relacionó con muchos militares, clérigos, berberiscos, renegados, que renegaron para sobrevivir, y menesterosos. Pero advirtió la fragilidad del Imperio Hispánico, que era la primera potencia europea, pero se daba cuenta de que era incapaz, por ejemplo, de abordar la situación de esos 25.000 presos que había españoles en Argel. Cervantes promovió y participó 4 intentos de fuga, pero no tuvieron éxito. Por fin, al cabo de 5 años, en 1580 consiguió la liberación y se reunió en Madrid con su familia. Tenía entonces 33 años y puso todo su empeño en conseguir un empleo en los servicios administrativos o políticos de la corte, haciendo valer los méritos de guerra y de cautividad. Las gestiones que realizó al principio no dieron ningún resultado. Fue entonces cuando, 33 años, comenzó a escribir sus primeros poemas, poemas dedicados a grandes fastos o a grandes personajes, con los que sobre todo trataba de abrirse oportunidades profesionales, encontrar trabajo. Solicita al Consejo de Indias un puesto vacante, 4 puestos vacantes había, en la Administración Real de América, en Guatemala, en diferentes sitios. Busque por acá en qué se le haga merced, fue la respuesta que obtuvo. Y por acá consiguió al fin ser designado, 7 años después, comisario de abastos y después cobrador de impuestos y juez recaudador de impuestos atrasados, funciones por las que percibió 500 maravedís diarios, un salario bastante importante en la época. No obstante, esta actividad profesional fue muy controvertida, ya que tuvo numerosos problemas con la justicia que le condujeron otra vez a la cárcel en Sevilla. Entretanto, aunque tenía que ocuparse de sus tareas profesionales, Cervantes no abandonó sus inquietudes literarias. Cuando podía participaba en tertulias, en actividades literarias, se relacionaba con escritores importantes de la época, como Francisco de Figueroa, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, y es entonces cuando escribe La Galatea, obra que sale a la luz en 1585. También escribe más de una veintena de comedias teatrales, que alcanzan bastante éxito, de las que solo se conservan 2, 3, parece que se ha encontrado recientemente. Se conservaban hasta hace poco El Trato de Argel y Numancia. Entre 1587 y 1604 transcurren los llamados Años Oscuros de Cervantes. Tiempos de requerimientos administrativos, de querellas judiciales y de cárcel, pero tiempo también de escritura muy intensa. 1604 será un año decisivo para él. Se instala en Valladolid, donde está la corte, por una operación especulativa urbanística del duque de Lerma, y en Navidad se leen los primeros ejemplares del Quijote, con el que alcanza un rotundo éxito. Cervantes no se deja nublar por el triunfo. Se da cuenta que está en los últimos años de su vida y dedica las fuerzas que le quedan a plasmar los proyectos literarios que tiene en la cabeza. Así, en 1613 publica las novelas ejemplares. Al año siguiente, El viaje del Parnaso. Y en 1615, la segunda parte del Quijote. El 22 de abril de 1616, cuando tenía 69 años, Cervantes falleció en Madrid, rodeado por familiares en el más absoluto anonimato. Un año después se publicó Los trabajos de Persiles y Sigismunda, su postrero empeño literario. Miguel de Cervantes fue un hombre de su tiempo. La mayor parte de su vida transcurrió durante el siglo XVI, en la época del rey Felipe II, tiempo de transición del Renacimiento al Barroco. Vamos a ver algunas características generales de esta etapa porque constituyen el sustrato de las creaciones literarias de Cervantes. El rey Felipe II tuvo un gran protagonismo en Europa de su tiempo. Reinó mucho, 44 años, entre 1554 y 1598. De él se ha dicho mucho.
se ha dicho que era una persona inteligente, culta, prudente, que elevó el nivel de competencia de la monarquía hispánica, convirtiéndose en el prototipo del monarca absoluto, que va a ser el nuevo paradigma durante 2 siglos. Pero también se ha dicho que era un rey solitario, misterioso, desconfiado, a quien la leyenda negra le atribuyó muchos desmanes y escándalos, unos reales y otros ficticios. Felipe II comenzó la actividad política muy pronto, ya que su padre le encomendó, cuando era muy joven, la regencia del reino en sus frecuentes viajes internacionales, y además le nombró rey de Nápoles y Sicilia, virrey de Valencia y duque de Milán y Borgoña, para que fuera adquiriendo poco a poco los entresijos de la labor de gobierno. Pensemos que entonces la monarquía hispánica era más que España, estaba integrada por España, Portugal, Holanda, el Franco Condado, la mayor parte de Italia, la mayor parte de América y Filipinas. Por eso se decía en los antiguos manuales que en sus territorios no se ponía el sol. Inicialmente, Felipe II continuó la política de su padre, las prioridades que había establecido su padre: conservación de los diversos reinos y dominios, reforzamiento del poder real, defensa del catolicismo, estricta aplicación de la justicia y, sobre todo, mantenimiento del equilibrio internacional europeo favorable a la Casa de Austria. Felipe II se alejó de Toledo, de las capitales históricas, y centralizó, de los viejos poderes podríamos decir, y centralizó su actividad política en el Alcázar Real de Madrid. Y Madrid, que era un pequeño pueblo hasta entonces, se va a convertir en la capital de la monarquía y va a crecer exponencialmente. El reforzamiento del poder real tuvo varias consecuencias, positivas y negativas. Amplió, obviamente, el poder real, la autoridad real. Redujo la capacidad de participación parlamentaria. Debilitó los derechos señoriales, los derechos feudales. Integró a las élites nobiliarias eclesiásticas en el régimen, en la administración real, en el ejército. Y mejoró en ciertos aspectos la gestión pública, la gestión de las administraciones regionales y municipales, mediante la introducción de los letrados en las juntas de gobierno, letrados profesionales, abogados, y las inspecciones realizadas por los visitadores reales. La jerarquía de la Iglesia Católica ratificó su alianza, la alianza anterior con Carlos I, la ratifica con Felipe II, y va a legitimar su línea de actuación política. Tras el Concilio de Trento, promovió la idea de que España era la vanguardia en la lucha contra el protestantismo y el islamismo. Nada más comenzar el reinado de Felipe II, se descubrieron unos movimientos reformistas luteranos en Valladolid y Sevilla, que fueron aplastados por la Inquisición con la ejecución de 60 personas acusadas de herejía. Mucho eco tuvo también el procesamiento de Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo, que era muy cercano al rey y pese a ello fue acusado de tener ideas erasmistas. Así, enarbolando la bandera de la lucha contra la herejía, la Inquisición se convirtió de facto en un temible instrumento de represión ideológica y de control político y social, que encarceló y asesinó a miles de inocentes. Como manifestó un eclesiástico, el padre Juan de Mariana, textualmente, el poder eclesiástico y la religión constituyen con frecuencia una capa con la que muchas veces se suelen cubrir los príncipes y aún solaparse grandes engaños, añadiendo que no hay cosa más poderosa para mover al pueblo que la capa de la religión, debajo de la cual se suelen encubrir grandes engaños. El talón de Aquiles de Felipe II fue su política imperial. Él decía que no tenía una política agresiva, que básicamente lo que hacía era defender sus derechos. Pero los frentes abiertos por toda Europa, por América, en el Atlántico, la amplitud de los territorios que tenía la monarquía hispánica desbordaron las posibilidades financieras de sostenerlos, de sostener esos ejércitos. En la política exterior internacional de Felipe II se pueden distinguir dos etapas, una primera más pacífica, una segunda más compleja. La primera coincide con la primera etapa de gobierno, años 55-79, paz con Francia, neutralidad con Inglaterra
y contención de la expansión turca en el Mediterráneo. La segunda etapa, entre el 79 y el 98, cuando falleció, fue mucho más compleja. Guerra con Inglaterra por el control y el dominio de las rutas comerciales y navales del Atlántico, incorporación de Portugal a la corona, guerra de Holanda, una guerra larga, complicada, la de los Países Bajos, fue la ruina de España, lo reconoció el propio rey, intervención en Francia apoyando a la Liga Católica en el conflicto religioso que allí se planteó. Las necesidades bélicas, las necesidades financieras para sostener este esfuerzo bélico produjeron la bancarrota. Los ingresos que procedían de América, de metales preciosos, oro, plata, no llegaban prácticamente al 20% de los ingresos totales de la Hacienda Real. Los crecientes costes militares forzaron varias subidas de impuestos y la generación de nuevos impuestos. A la alcabala, que era el impuesto tradicional de compraventas, o al diezmo que se aplicaba a la Iglesia, que a beneficio de la Iglesia, en la última etapa del reinado se impusieron los millones, que era un impuesto indirecto al consumo de los productos básicos. Hay que advertir además que las clases privilegiadas no pagaban impuestos. Era una de las condiciones de sus privilegios. Los impuestos los pagaban los campesinos castellanos fundamentalmente. Con el Reino de Aragón se negociaban. Los campesinos más humildes súbditos del rey eran los que pagaban las rentas, casi el 50% de las cosechas, a los señores propietarios de las tierras, los numerosos impuestos de la administración real y los diezmos a la Iglesia. Los últimos años del reinado de Felipe II fueron sumamente críticos. El estancamiento demográfico, la recesión económica, el descenso de la productividad agrícola y la subida de los impuestos causaron una profunda depresión, la despoblación de las zonas rurales y multiplicaron la pobreza. Dijo Álamos de Barrientos en un memorial que dirigió al rey ese año, en el 98, cuando él falleció: las ciudades y las villas grandes están faltas de gente, y las aldeas menores despobladas del todo, y los campos sin hallar quienes los labre. No hay lugar que esté libre de la miseria, procediendo este daño principal de la grandeza y paga de los tributos, y de gastarse lo procedido de esto en guerras extranjeras. Cuando Felipe II falleció en 1598, la Hacienda Real estaba en bancarrota, y sus ejércitos libraban duras batallas en numerosos frentes. Por eso la noticia del fallecimiento originó incertidumbre y también alivio. La pesada carga de la política imperial con sus guerras incesantes y las crecientes demandas de hombres y de impuestos había agotado los recursos disponibles. Cuando accedió al trono su hijo Felipe II, muchos albergaron la esperanza de que por fin iba a desaparecer el estrépito de las armas. Esta esperanza se agotó pronto, cuando se advirtió la inoperancia del nuevo monarca, la inmoralidad de su favorito, Gómez de Mendoza, el duque de Lerma, su errática política y la sensación extendida de que los grandes esfuerzos que se habían realizado se iban al traste. De ahí que Cervantes en el Quijote calificara aquellos tiempos como años de hierro y expresara su nostalgia por los años dorados de antaño. Durante el siglo XVII, España se vio involucrada, luchó en 76 guerras contra las principales potencias europeas. A mediados del siglo, la alianza entre Francia e Inglaterra liquidó la hegemonía española. El imperio español se convirtió en un botín de despojo en manos de estas potencias emergentes. El Tratado de Westfalia estableció un orden internacional nuevo liderado por Luis XIV, el Rey Sol de Francia. España pasó a un segundo plano, si bien comenzaba una nueva etapa en la que existiría la oportunidad de recuperarse sin las enormes exigencias de la política imperial de antaño. Cervantes conoció muy bien la sociedad de su tiempo. En su azarosa trayectoria vital se desenvolvió por los ambientes cortesanos de Madrid y de Valladolid, se relacionó con los grupos privilegiados,
transitó por ventas y tabernas de los caminos de Castilla y Andalucía, trató con funcionarios, jueces, campesinos, carceleros, piratas, ladrones, putas, malhechores, y todas esas vivencias quedaron reflejadas en sus obras. Entremezclando autobiografía, ficción y realidad, Cervantes mostró la crisis de la sociedad de su tiempo, la dinámica clasista y estamental, las costumbres, la gastronomía, los juegos populares y tantos otros aspectos. Así, por ejemplo, retrató el paradigmático deterioro de la vida urbana en las grandes ciudades, por ejemplo en Sevilla, capital atlántica, centro del comercio con América, textualmente, tierra donde la semilla holgazana se levanta, donde a la sombra del favor crecen los vicios. Vicios como la pérdida del sentido del trabajo productivo, la especulación, el peloteo o la delincuencia que describe de forma precisa en Rinconete y Cortadillo. Es literatura que refleja la realidad. Por eso finalizó Los baños de Argel manifestando que, textualmente, no de la imaginación este trato se sacó, que la verdad le fraguó bien lejos de la ficción. La sociedad española del XVI, como se aprecia en el Quijote, estaba integrada básicamente por tres estamentos: la nobleza, la iglesia y el mundo plebeyo. Los nobles ocupaban la cúspide de la pirámide social. Dotados de privilegios señoriales, eran además grandes propietarios agrícolas, grandes terratenientes. El reforzamiento del poder real redujo muchos privilegios feudales, pero optaron por incorporarse a los altos cargos palatinos de palacio, de la diplomacia y del ejército, lo cual les permitió conservar su posición privilegiada un tiempo, por lo menos hasta mediados del siglo XVIII. La Iglesia Católica, como ya se ha dicho, estrechó su alianza con la monarquía, legitimó el régimen y reprimió la heterodoxia y la disidencia. Su posición institucional se reforzó con nuevos privilegios económicos, institucionales y políticos. Había que tener mucho cuidado con ella, porque si se tocaban sus intereses, como comprobó personalmente el propio Cervantes, uno podía ser excomulgado a la primera de cambio. Por eso dijo Don Quijote: con la Iglesia hemos topado o hemos dado, querido Sancho. Los plebeyos, el tercer estado, era la mayoría de la población, la mayoría de los españoles. El 70% eran campesinos, pequeños propietarios, arrendadores y jornaleros que trabajaban de sol a sol, soportando fuertes impuestos de la administración real y de la Iglesia y pagando el 50% de las cosechas a los señores, además de los costes de producción de las tierras. En un sistema donde no existía sistema de protección social, eso conducía a tener una vida muy dura. Esta sociedad era aparentemente estática y monolítica, suspendida en el tiempo, pero albergaba en su seno tensiones y procesos de cambio. Procesos de cambio que se manifiestan en algunos dualismos que voy a comentar brevemente. La alternativa individuo-linaje, riqueza-pobreza, armas-letras y hombre y mujer. Como saben, el Renacimiento impulsó el individualismo, la preeminencia de la persona, del individuo, en todas las cuestiones relacionadas con la condición humana. Pero en el siglo XVI, en la España del XVI, el linaje y los privilegios tenían una fuerza determinante. Y para acceder a los cargos públicos se realizaban expedientes informativos de nobleza y limpieza de sangre, que consolidaban el sistema estamental. Estos procedimientos originaban, no obstante, muchas tensiones, sobornos y conflictos. Sobre el individualismo, el valor de la persona, se dice en el Quijote: cada uno es hijo de sus obras. Pero por otra parte, el Quijote no dudó en aconsejar a Sancho: jamás te metas en disputas de linajes. En aquel tiempo, las realidades económicas favorecieron la ascensión de la burguesía de negocios. Plebeyos carentes de títulos se fueron enriqueciendo con el comercio, la especulación de los cereales y la usura.
Así el sistema estamental se fue contaminando por el dinero y los nuevos ricos mejoraron su posición comprando títulos, privilegios y cargos públicos, tal como fomentaba la propia administración real. En el Quijote se da cuenta de esta realidad cuando se afirma que dineros son calidad, o que dos linajes solos hay en el mundo, que son el tener y el no tener. La disputa entre las armas y las letras, que Quintiliano había planteado a sus alumnos, permanecía vigente. La condición militar tenía todavía bastante reconocimiento, prestigio, pero la crisis del imperio, las transformaciones militares de los ejércitos y la reforma de la administración pública reavivaron la polémica. En el Quijote se mantiene un cierto equilibrio, como caballero. Se dirá caballero armado, que eso en aquella sociedad era un valor. El caballero era el que tenía caballo, estaba armado y protegido para combatir a las órdenes del rey. Como caballero juega un cierto equilibrio. Se dice en el Quijote que el fin de las armas es hacer que las buenas leyes se guarden, y el de las letras, poner en su punto la justicia distributiva y dar a cada uno lo que es suyo. De todas maneras, hay que advertir que entonces se llamaba letrados a los licenciados en estudios universitarios superiores, especialmente a los de Derecho. Y los militares se quejaban del predominio de los juristas en la administración y en los tribunales, y denunciaban la casta de las garnachas, por el color de la toga, que monopolizaban los altos cargos de la administración y se enriquecían cobrando abultados sueldos. Por último, la dualidad hombre-mujer, un tema que aparece destacado en la literatura cervantina. Tema que Cervantes mama de forma directa de su entorno familiar, a través de las experiencias de su tía María, sus hermanas Andrea y Magdalena y su propia hija Isabel. Cervantes comprobó que las mujeres tenían grandes dificultades para sobrevivir en aquella sociedad, que eran víctimas del autoritarismo patriarcal masculino y la regresiva moral católica contrarreformista. En el mundo literario de Cervantes, la mujer se rebela contra la opresión, rechaza ser un objeto de intercambio matrimonial y reclama su derecho a decidir su propio destino. Por eso el Quijote defenderá a la joven Marcela, que huye a Sierra Morena para no casarse con un marido impuesto. Nací libre, afirma, y para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos. El amor, por elección, añadirá, es excusado. Estas reivindicaciones aparecen de forma transversal en muchas obras de Cervantes. Por ejemplo, en El juez de los divorcios, donde la mujer reclama su pleno derecho a vivir con quien desee libremente. En la época de Cervantes, hablamos ahora de cultura y artes, se produjo la transición de la cultura del Renacimiento a la cultura del Barroco. En su etapa de formación, Cervantes se alimentó con las ideas y los valores del Renacimiento: recuperación del mundo clásico, platonismo humanista, aspiración al disfrute de la belleza. Pero en las últimas décadas del siglo XVI fue emergiendo la cultura del Barroco, una cultura más compleja, dinámica y ornamental, que buscaba provocar la sorpresa, los golpes de efecto. Los escritores y los artistas españoles fueron muy conscientes de la decadencia del imperio, de las graves dificultades económicas que tenían, de los límites impuestos por la dura represión inquisitorial en el tema de ideas y expresiones artísticas. Pero a pesar de estas dificultades, realizaron una extraordinaria labor alumbrando lo que se ha llamado el siglo de oro de la cultura española. Unos flashes muy rápidos. La pintura alcanzó cimas muy elevadas, gracias a las obras de Velázquez, Murillo, Zurbarán, El Greco y Rivera. Estos artistas crearon obras religiosas y políticas de fines propagandísticos, retratos de reyes y de nobles, lienzos de batallas, temas religiosos, porque los reyes, los nobles y los obispos eran quienes contrataban sus servicios. Si hay que destacar a uno de ellos, hay que hacerlo necesariamente con Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Nacido en Sevilla en 1599, a los 28 años fue designado pintor de cámara del rey Felipe IV. Felipe IV, mejor mecenas de cultura que rey.
Este cargo le permitió estudiar las obras de la colección real que estaban en el Casón del Buen Retiro y también poder ir a Italia, donde pudo estudiar, analizar las creaciones renacentistas y contemporáneas. Todo ese proceso de desarrollo personal, de aprendizaje, fue configurando un estilo luminoso de gran calidad que, como saben, se plasmó en obras extraordinarias como Las Meninas, La rendición de Breda, Las hilanderas o El retrato del Papa Inocencio X. La arquitectura, la escultura y la orfebrería del barroco introdujeron el movimiento y la complejidad. La Iglesia utilizó su monumentalidad y su teatralidad como instrumento de propaganda contra la reforma erasmista y luterana. Si hay que destacar una obra importante, es la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela, realizada por Fernando Casas. La fachada del Obradoiro se hizo para proteger el Pórtico de la Gloria, que estaba amenazado, y se convirtió en el centro focal de la monumental plaza compostelana. El teatro se convirtió en ese siglo, en el XVI, XVII, en esos siglos, en el espectáculo de referencia, en el espectáculo más popular. Desde que los corrales de comedia pusieron en escena las obras ingeniosas y pedagógicas de Lope de Vega y Tirso de Molina, el teatro fue ganando público y se convirtió en el espectáculo que movilizaba a la gente. Al mismo tiempo, el mecenazgo de la corte promocionó a los mejores dramaturgos y compañías de la época, favoreciendo la configuración de un teatro más culto, clásico y moralizante. Felipe IV, otra vez, tenía buen ojo, designó a Pedro Calderón de la Barca director del Coliseo del Buen Retiro, un teatro situado en el Retiro actual, que era el sitio donde veraneaban los reyes. Allí Calderón creó y puso en escena algunas de las principales obras de su tiempo: El alcalde de Zalamea, La vida es sueño, El médico de su honra, El secreto a voces, La dama duende. Madrid fue la capital de la música durante el reinado de Fernando VI. La polifonía renacentista evolucionó, dio paso a una música más plural que combinaba diversas voces e instrumentos, con lo que aparecieron nuevos géneros como la oratoria, la cantata, la sonata, el concierto y la ópera. En aquella nueva cultura musical, el solista adquirió una importancia hasta entonces desconocida y surgió la figura del virtuoso. En el plano creativo destacaron los compositores Gaspar Sanz, Juan Cabanilles, Antonio de Literes, Joaquín García, Sebastián Durón, que celebramos ahora su tercer centenario, y José de Nebra. Las zarzuelas de Nebra, Amor aumenta el valor e Ifigenia en traza, son los embriones de la ópera española. La lengua y la literatura también vivieron una etapa sobresaliente. La lengua española fue la más importante de la Europa de aquel tiempo y se expandió por todo el mundo, superando la competencia del latín, el francés y el inglés. El número de lectores creció considerablemente gracias a los progresos de la imprenta, la mejora de los sistemas de difusión de los libros y las magníficas obras de Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Vicente Espinel, Góngora, Mateo Alemán y otros. Para terminar, unas referencias sobre el Quijote y sobre Cervantes. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una de las obras literarias más importantes del mundo. Cervantes rompió los cánones de la literatura tradicional, descubrió otra forma de escribir y sentó las bases de la novela moderna, que hizo la primera novela moderna y marcó el camino de la literatura moderna. La riqueza del lenguaje, con muchos elementos del habla popular, la ironía, la caracterización de los personajes, con una doble mirada sobre ellos y sus circunstancias, configuraron una auténtica obra maestra. Como saben, Alonso Quijano, hidalgo cincuentón de triste figura, enloquece leyendo las fantasías de los antiguos libros de caballería. Acompañado por Sancho Panza, campesino vulgar, con sentido común, que hace las veces de escudero, se lanza a la aventura por los caminos de Montiel para cumplir el antiguo mito de la caballería: defender a las doncellas, los huérfanos, las viudas y los pobres, desfaciendo entuertos y restableciendo la justicia.
El entorno que rodea estas aventuras contradice el universo caballeresco del Quijote. Ya no quedan caballeros andantes, nadie cree en esos ideales y la sociedad está sacudida por una profunda decadencia. Pero no importa, Don Quijote no desfallece, se empeña en seguir viviendo la realidad como la contaban los antiguos libros de caballería, no se deja engañar por los magos, por los embaucadores que manipulan la realidad y continúa su lucha implacable contra la maldad y la injusticia. Los últimos años de su vida Cervantes los dedicó a escribir la segunda parte del Quijote. El esfuerzo mereció la pena, porque dio un salto de calidad literaria. Realmente la segunda parte del Quijote es otra novela, una novela diferente, más amplia y ambiciosa. Se trata de una historia de historias. La trama principal, las aventuras del Quijote y de Sancho, está engarzada con numerosas historias dramáticas, amorosas y cotidianas, como las que protagonizan Luscinda, Cardenio, Dorotea, Marcela y Fernando. También recoge vivencias del propio escritor, como cuando el capitán cautivo Pérez de Viedma relata las penalidades carcelarias. En estas historias no hay dogmas, no hay verdades absolutas. Las cosas suceden de forma azarosa, como en la vida misma, como en las ciudades y en las aldeas, en las mansiones y las tabernas, en las calles y en los caminos de su tiempo. La locura del Quijote va contagiando a los demás personajes. La ironía despliega todas sus posibilidades mezclando la ficción y la realidad. Don Quijote es un loco cuerdo que dice grandes verdades y que critica la sociedad de su tiempo. También un loco cuerdo que propone valores fundamentales, como el derecho a la diferencia, la justicia o la libertad. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como la honra, se puede y debe aventurar la vida. El barroco fue mucho más que un movimiento cultural y artístico. Fue, como señaló José Antonio Maraval, un sentimiento de malestar, de incertidumbre e inseguridad causado por la profunda crisis económica, política y moral de su tiempo. Detrás de la fachada arrogante del barroco, de su estilo manierista, monumental y atrevido, se encontraba en realidad el sentimiento de decadencia, de pesimismo y angustia. El derrumbe de las ideas renacentistas, la crisis del imperio y el orden internacional de Westfalia generaron en España un sentimiento de derrota y vulnerabilidad que promovió el repliegue interior. Como plantearon Jovellanos y otros dirigentes ilustrados del siglo XVIII, había que recuperarse del enorme esfuerzo impuesto por la política imperial, restañar las heridas e impulsar un nuevo proyecto de modernización del país. Miguel de Cervantes es un escritor que ha sido devorado por su principal creación literaria. El Quijote fue traducido inmediatamente al inglés, al francés, al alemán y al italiano, y se difundió por todo el mundo. Desde entonces, el personaje cervantino ha sido objeto de numerosos estudios, interpretaciones y debates. Sterne, Diderot, Heine, Hegel y Humboldt realizaron interesantes aportaciones. En España también las hicieron Amador de los Ríos, Valera, Unamuno, Ortega, Azorín y Azaña, por no referirme a los más contemporáneos. Juan Valera asumió la interpretación que habían hecho los románticos alemanes. Afirmó que Cervantes representaba el nivel de excelencia de la cultura española y que sus personajes expresaban el carácter español, la manera de ser colectiva de los españoles, la intensidad pasional, el espíritu caballeresco y la disposición a arriesgar la vida por una causa justa. La generación literaria del 98 mantuvo esa línea. Afirmó que el Quijote era la expresión del alma de España, el símbolo capaz de sacarla de la honda depresión en la que había caído. A ese respecto, Miguel de Unamuno afirmaría que la única manera de impulsar la regeneración de España era reafirmando su singularidad quijotesca. La firme voluntad, la fe o la locura eran las armas redentoras del país, más que la rastrera racionalidad de los mercaderes, decía.
José Ortega y Gasset se alejó de esta línea. A su juicio, El Quijote era una gran obra literaria, una obra impresionista, pero contenía carencias importantes, como la confusión conceptual y la falta de capacidad intelectual para desvelar la verdadera realidad de su tiempo. Ortega concluye afirmando que el espíritu español es reaccionario, que está aplastado por la losa del pasado muerto y está incapacitado para acometer la renovación demandada por los tiempos modernos. Manuel Azaña cuestionó la asociación identitaria entre el Quijote y España. El presidente de la República y de esta casa procedió a insertar el Quijote en las coordenadas históricas, sociales y culturales de su tiempo. Yo he seguido esa línea. Afirmó que Cervantes expresó a través de sus obras la realidad de España, el ánimo de la gente común y el drama de la crisis que los españoles estaban sufriendo. Azaña se alejó, por tanto, de las especulaciones identitarias y señaló el camino que seguirían los posteriores análisis literarios, sociológicos y políticos de la obra cervantina, una obra cumbre de gran calidad que anticipa el rumbo de la literatura posterior, de la cultura y el mundo moderno. Hoy, cuando en el mundo globalizado del siglo XXI prevalece una comunicación audiovisual que actúa al dictado de intereses mercantiles, la lectura del Quijote sigue siendo necesaria. Es necesaria porque nos da los mejores atributos que un libro nos puede proporcionar: la reflexión, la emoción, la comprensión de la complejidad de la vida y la conciencia de la libertad y la justicia. Muchas gracias. Bien, pues después de la magnífica intervención de Francisco Cánovas, vamos a abrir un coloquio para que formulen ustedes las preguntas o hagan reflexiones. Lo único que les ruego es que las intervenciones sean moderadamente breves para no romper el ritmo de un debate ateneísta. Se abre pues el coloquio. Palabras. 1, 2, 3. Bien, pues hay 4. Hay 4 palabras pedidas. Las concedemos ahora y cuando terminen estas 4 palabras abriremos, si es necesario, un segundo turno. Tiene la palabra. Muchas novelas que eran de su época, pastoril, sentimental, italianizante, lo que sea. Es un fallo decir en la segunda las que son de la primera. Es verdad que la segunda toma otro camino. Luego la España, yo pensaba que iba a hablar usted más de España, o sea, de lo que ha hablado, ha dicho lo del dinero, la crisis, todo eso sí. Había una cosa muy importante también, los humorismos. De eso sí se va a ver en la segunda. Bueno, y según eso, pues muchas cosas. Realmente abarcar, con esto no quiero, por favor, ser impertinente para nada. Respecto de usted. Abarcar el Quijote es, o sea, entrar, decir España, el Quijote, el otro, pues claro, lleva mucho tiempo y como ustedes lo están haciendo a lo largo de todas estas conferencias, que yo no he asistido a ello. Yo he sido profesora de literatura con chicos de bachillerato y he tenido que intentar que lo leyeran, y estoy orgullosa de que lo han leído a pesar de las dificultades en este país de leer obras difíciles, como fue en su día el libro Buen Amor, el poema de Cid, no sé qué, se fue reduciendo todo, pero luego el Quijote no renunció. Y claro, sí me gusta eso. Luego lo he observado incluso en el centenario en televisión, y si ya se equivocan cosas, se dicen cosas, hombre, para la gente que no lee mucho, pues bien, de acuerdo, pero tenemos
tenemos que tener cuidado y decir las cosas un poco ajustándonos a esa realidad. El Quijote en la primera parte pone muchísimas cosas novelescas, ¿no? Y luego en la segunda, él no cree tanto en lo que había leído antes, son los otros los que le hacen ver el mundo como si fuera caballeresco para derrotarlo, como sabemos luego en Barcelona. Pero bueno, no quiero seguir, que no quiero dar ninguna clase, por supuesto, ni nada de eso. Muy bien. No tengo nada que decir de la primera parte. Me interesaban los conceptos, ¿no? Porque esta conferencia es para enmarcar la vida de Cervantes y tal. De los moriscos, ¿qué quiere que le diga? He tenido que seleccionar al hablar de los acontecimientos políticos lo más esencial para enmarcar la época, que fue un hecho importante, una decisión política del duque de Lerma para tapar que al comienzo del reinado de Felipe III se sufrió una grave derrota en Holanda, en Flandes, y hacía falta algo que los sectores más conservadores, que eran muy críticos, tranquilizarlos. Y contra la opinión de muchos ayuntamientos, muchos consejos, de poderes regionales, por ejemplo las Cortes de Aragón, de personalidades importantes, pues se tomó la decisión de expulsarlos. Fue una decisión que con el tiempo se vio que fue absurda, afectó a unas 300.000 personas, sus familias llevaban en España viviendo varios siglos, estaban muy bien integrados, eran esenciales, por ejemplo, en todo Levante, en la agricultura levantina, esenciales. Fue un palo muy fuerte que se marcharon, muchas tierras quedaron abandonadas, y ellos efectivamente seguían practicando el islamismo, pero de una forma muy discreta. Los bailes eran los que estaban protegidos por el rey, igual que los judíos, eran los que supervisaban eso, no planteaban conflictos. Fue realmente una decisión política que el tiempo demostró que fue equivocada. Hubo algunos nobles, algunos señores que tenían muchos moriscos, que en señal de agradecimiento los acompañaron hasta Argel o hasta la Verdería, los puntos de destino, para protegerlos y demostrar su apoyo. Y por supuesto hubo muchos ayuntamientos, muchos concejos que mandaron memoriales al rey. Felipe II, esto fue mucho más prudente. Muchas veces le presionaron, podríamos decir un poco la extrema derecha de la época, ¿no?, para que tomase esta decisión, y él nunca la tomó. Su hijo, en cambio, que tenía menos capacidad política que él, pues tomó esta decisión que fue un error, ¿no? Roberto. Sí, yo realmente voy a ser breve. Él es Francisco Cánovas Sánchez, el segundo apellido. Sí. Yo tenía que imaginar, como no lo pone, para saber la verdad, porque es que tenéis que acostumbraros a poner el segundo apellido, porque todos hemos tenido madre. Tiene usted razón. Gracias. Yo me has hecho un recordatorio de cuando iba a la escuela de mi padre, en los años 40-50, que mi padre, maestro, pueblo, leer el Quijote. Se leían el Quijote en las escuelas, pero a comentario de cada 40-50 alumnos, periodo elemental de 7 a 10 años, estoy hablando de la enseñanza primaria de aquellos años, y realmente se hacían grandes comentarios, que recuerdo yo, de mi padre don Félix, incluso mi madre doña Celia, también aparte de las labores, también hacía la lectura del Quijote. Después, siendo ya yo maestro e historiador, licenciado en Historia y en Derecho, sí tengo otra consecuencia muy importante de este tiempo y de este contexto que has dicho de la vida cervantina, que es la famosa España imperial. La idea de imperio, que no lo has tocado, pero yo lo voy a tocar y creo que estarás de acuerdo conmigo, y es que en los artículos que hemos visto y en las formas de vivir del siglo XVII, XVIII, XIX y XX, la España imperial era la España de Carlos V, Felipe II, bueno, de los Austrias sobre todo, cayendo con los Borbones. Incluso la Iglesia y el Estado y el Ejército hicieron todo ese panegírico de la famosa idea imperial. Creo que esto sería lo negativo, en el buen sentido, digo negativo, porque son unas ideas imperialistas. Y realmente esto no creáis que fue una consecuencia buena para el manejo de la izquierda moderna, vamos, de la izquierda política, pero sí para los historiadores y la que refleja en nuestra época de que ya nos tenemos que olvidar cariñosamente y dejar
la historia la España imperial. Punto. Vamos a ver, la España imperial fue una realidad. Es decir, fue una realidad producto de la política de alianzas matrimoniales de Isabel y de Fernando, ¿no? El desarrollo fue realmente la Casa de Austria, la que se configura ahí, ¿no? Los intereses de España, Portugal, más Alemania, Austria. El desarrollo de ese imperio, bueno, ya hemos visto el balance. El rey más importante, porque Felipe II tuvo mucha más capacidad política que su padre, dejó al país en la bancarrota, ¿no? Fue el momento de mayor auge y fue morir de éxito, podríamos decir, ¿no? Fue desbordado, ¿no? Eso en España provocó un debate anterior y posterior. Recuerde, por ejemplo, el tema de los comuneros, o recuerde los arbitristas del siglo XVII. Los comuneros se levantan, es nobleza intermedia, son caballeros, son letrados, no son las clases dominantes, es el sector intermedio, ¿no? Se levantan porque ven el peligro, intuyen que la monarquía con Carlos I y también con mucho extranjero a su alrededor, como es al principio, va a llevar a un modelo de monarquía que no es el de Isabel y Fernando, una monarquía con muchos frentes abiertos. Este es uno de los motivos. Pero los arbitristas, se les llama así porque hacían arbitrios, que eran como memoriales dirigidos al rey. Los arbitristas del 17, que tienen una literatura económica y política de gran valor, hicieron unos diagnósticos muy interesantes sobre todo esto. Sobre, por ejemplo, cómo la circulación fiduciaria, monetaria, la llegada de barcos cargados de oro y de plata a Sevilla, pues provocaban el descrédito del trabajo productivo, ¿no? La especulación, cómo se había abandonado pues, la industria artesanal española, cómo todo se comerciaba, y por supuesto los costes de la política imperial, el mal sistema impositivo que existía, donde la gente que tenía recursos no pagaba impuestos. Bueno, todo eso lo denuncian los arbitristas en sus memoriales al rey. Y quien se podía dirigir al rey no era un mindundi, era alguien importante, ¿no? Quiero decir que el asunto del modelo imperial fue un tema siempre controvertido, pero fue una realidad de facto. Fue una realidad que se dio pues porque la monarquía hispánica, más que española, ¿no? Bueno, pues no solamente fue gran parte de Europa, y la mayor parte de América. Fue un imperio, un tinglado con ejércitos desplegados por todo el mundo, que sostener eso era muy complicado. Una crisis de crecimiento o de éxito, según se llame. Interesante también la lectura que hicieron los ilustrados en el 18. Muy interesante, como reflexión del pasado inmediato. Sí. Timoteo, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, saludar a los ponentes de esta conferencia tan importante, y os doy ánimo de seguimiento para que sigáis entendiendo estas grandes conferencias. Soy Timoteo González, y madrileño y español. Mi intención se basa en que recuperemos los valores de los proyectos que practicaba Miguel de Cervantes, aunque hayan transcurrido 400 años y no se han olvidado. Yo, con el permiso de la mesa, voy a agregar un contenido sobre el tema. La historia española nos demuestra que es necesario que recuperemos esos valores, esos proyectos que practicaba la Segunda República el 14 de abril de 1931 en España, que significó un cambio para el bienestar de la sociedad española y del progreso sin medio de clase. Esas son las democracias que yo entendí. Con grandes transformadores honestos y honrados en la política y en la economía y en la cultura y en la educación. Por primera vez la Constitución establecía una igualdad jurídica y de los mismos derechos entre hombres y mujeres, que aún todavía no existe. Esa es la esencia de la democracia y bien destruida para todos sin determinadas clases humanitarias. Me recuerdan las mujeres maestras y hombres maestros en la era de la Segunda República Española, que soñaron con una educación basada en los ideales, en el respeto democrático, en la igualdad, la justicia, solidaria a que no persiguen sus padres. Como conocedor de el ser en la guerra que van en la Segunda República Democrática Española, desde ella nos tocó pasar el alfabetismo organizado por la dictadura implantada por el franquismo y sus seguidores. Los hijos de la clase trabajadora retrocedimos totalmente. El proyecto de la República decía que la escuela no va a ser un asilo ni un lugar de resguardo instructor donde solo se pueden lastimar solos. Ya voy a terminar. Por eso quiero hacerle un homenaje a esas mujeres tan importantes y hombres maestros
lucharon en la Segunda República de la Democrática Española el 14 de abril de 1931 para que no existiera un alfabetismo en España y todos tuviéramos los mismos derechos y condiciones por tener la necesaria educación y cultural. Por aquella época yo conocí a la madrileña diputada Ana Campoamor, que impuso en el Parlamento 465 diputados para una nota de color de igualdad de sexo, para tener los mismos derechos de voto, y lo consigo. No lo olvidemos eso. Por eso, en esta democracia española, en el siglo XXI, necesitamos políticos sindicalistas como ustedes y maestros de la Segunda República Española y líderes que fueron Carlos Massa el alemán y Pablo Iglesias por ser español, para salvar España de los ladrones y especuladores corruptos que nos tienen matado la clase trabajadora y el resto de la clase humilde. Gracias. Bueno, yo comparto que efectivamente los valores cervantinos tienen plena vigencia y que podrían ser esenciales para un rearme moral de la sociedad española. Maribaz. Muchas gracias por su conferencia, que me ha parecido muy interesante. Y yo le quería preguntar, a ver si le parece a usted, el declive de la monarquía si el declive de la monarquía Habsburgo se debe principalmente a la falta de desarrollo de las fuerzas productivas en ese momento en España y en lo que era el imperio. A lo mejor es algo muy marxista, pero me parece que la cosa puede ir por ahí. Pues sí, yo creo que tiene que ver el desgaste de la política imperial, sin duda. Hasta mediados del siglo España va a estar metida en muchísimas guerras, en muchos conflictos. Eso es insostenible. Pero también a que el coste militar, la utilización del dinero de América, que venía del valor de América como un sistema de intercambio básicamente, conforme llegaba ahí, entraban los grandes banqueros internacionales a hacerse con ese oro y esa plata, ¿no? Devaluó el sistema productivo español, la agricultura, la artesanía. Esto los arbitristas insistieron. Yo creo que los primeros que van a tomar nota de este asunto y van a lanzar proyectos concretos de construcción de carreteras, de embalses, de educación, de creación de pueblos en zonas abandonadas, son los ilustrados, son los políticos ilustrados, Campomanes, Jovellanos, toda esa generación son los que toman nota y inician el proceso de cambio, sin duda. Ha habido dos nuevas peticiones de palabra. ¿Usted? Yo quería, en primer lugar, censurar la intervención de la persona que ha intervenido aquí, que ha consumido tiempo del turno de intervenciones, hacer un alegato que creo que no tiene nada que ver con la conferencia, independientemente de que sean muy respetables sus opiniones. Yo con todo, de verdad, con todo criterio y con toda educación, yo repruebo el que se utilice el tiempo de una conferencia que trata sobre un tema concreto para exponer otro tipo de ideas que creo que no estaban, que no son objeto de esta conferencia. Es mi humilde opinión. Y dicho esto, sin ánimo de molestar, pero creo que no está bien utilizar el tiempo de todos para exponer ideas personales, exclusivamente personales. Y con relación a la conferencia, a mí me ha gustado, pero quería significar, usted ha mencionado, por ejemplo, el proverbio este que figura, que no es un proverbio en realidad, que figura en el Quijote de con la iglesia hemos topado. Lo hemos dado. Sí, y lo ha mencionado como si en realidad Don Quijote aludiera a la iglesia como institución, y en realidad en el Quijote no es así. O sea, quiere decirse que luego se proverbializa y se interpreta de esta manera, pero en realidad, pues lo digo porque usted lo citó a raíz de todo el tema de la iglesia, ¿no? Y con relación a la iglesia y a lo que es todo el ambiente social, ¿no?, que había en el siglo XVI y XVII, yo en la conferencia he echado en falta esa pequeña conexión entre el Quijote y la realidad, que usted ha hablado de las dos cosas, pero a veces no ha hecho la conexión, ¿no? Me refiero, sí me hubiera gustado, porque hay muchas conexiones. Se ha hablado de los moriscos, y efectivamente los moriscos aparecen en el Quijote, y además de una manera bastante positiva. O
se habla, por ejemplo, de la Iglesia y de la Inquisición. La Inquisición no aparece exactamente, pero No, hay cosas que no aparecen y son muy significativas. Don Quijote y Sancho nunca entran en una iglesia, nunca se les administra sacramentos. O sea, quiere decirse, hay una prudencia tremenda por parte de Don Quijote, de Cervantes, que también se encarga muy claro, en un momento determinado, de poner en boca de Don Quijote que los verdaderos caballeros andantes, los que están por encima de él, eran casualmente santos. A varios santos entre ellos, ¿no? Bueno, quizá eso es lo que yo he notado, esa Sí. conexión entre la realidad y el propio libro, ¿no? Bueno, esto es una conferencia marco. Una conferencia marco donde en poco más de media hora he hablado de la España de la época a nivel político, la sociedad, la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Hablar de esto en profundidad requeriría echarle 2 o 3 horas y cada uno de estos puntos da mucho de sí, ¿no? La Iglesia. Cervantes y la Iglesia. Usted sabe que fue 2 veces amenazado de excomunión porque intentó cobrar impuestos cuando era comisario real. Evidentemente el tema de la Iglesia en aquella época no lo tocaba nadie, porque cualquier libro tenía que pasar la censura y la Iglesia era muy poderosa. ¿Quién se iba a atrever a criticar o aludir algo a la Inquisición, que era un poder tremendo que había entonces de forma explícita? Incluso había muchas servidumbres, el recurso a las moralejas, ¿no? Entonces siempre al final de los cuentos, eso eran concesiones al sistema de censura que había, que si no el censor no te firmaba el libro y no se circulaba, ¿no? Pero lo que sí se ve en Cervantes, en muchos en sus silencios y en muchos escritos que hace, es el poderío que tiene la Iglesia en aquella época. Y sobre todo en los escritores, en los artistas, porque casi dependen de ellos. Después, bueno, cualquier otro aspecto de la Iglesia pues había que verlo más en profundidad, claro. Es una institución importante, relevante en aquella época, desde muchos puntos de vista. Yo creo que fue un error históricamente, aunque juego a favor ya del curso de la historia, ese enconado empeño contrarreformista de la Iglesia española de la época. Esa línea dura de Trento, eso fue un error, está claro. Muchas críticas reformistas que se habían hecho en la época, gente como Luis Vives de ese perfil, ¿no? Y otros profesores, Carranza, Mariana, eso habría renovado la Iglesia mucho antes, ¿no? Pero entonces prevaleció esa línea dura. España además eso no solamente lo defendió a nivel teórico, sino con sus ejércitos en Europa, por ejemplo confrontándose con príncipes y duques alemanes que apostaron también oportunistamente por la causa reformista para dividir la población y confrontarse a España, o en Francia en las guerras de religión, ¿no? Eso fue un error, pero bueno, también eso lo vemos ahora. En aquella época era una lucha de poder muy fuerte entre 2 concepciones. Roma y España apoyaron Trento frente a otra línea más reformista, más abierta, como era la erasmista sin duda, ¿no? Más temas. Sí. ¿Usted? Buenas tardes. Sí, sí. Yo quería hacerle una pregunta después del comentario que ha hecho sobre la cuestión del tiempo de Cervantes y el Quijote. Si esta actuación se puede considerar progresista o reaccionaria. Esa sería una pregunta. ¿El cual? El concepto de lo que se escribe en el Quijote y también la idea que podía tener Cervantes. Eso es interesante. Una pregunta. Y segundo, yo creo que el mensaje de Cervantes es claro. Sinceramente, cuando llega la muerte, es posible que aparezca el verdadero personaje, Alonso Quijano. Es decir, no vamos a quitar el maquillaje del actor que tenemos en la comedia y vamos a decir claramente lo que sucede. Yo creo que ahí me parece toda esa historia del voluntarismo que hay en la sociedad, y él se va a limitar a decir que realmente es la realidad lo que cuenta es la realidad de las cosas, y que nos dejemos de risas y de hacer el ridículo. Es decir, aquí buscamos la realidad, porque podemos tener mucho voluntarismo en muchas cosas, pero no terminar de hacer las cosas. Y por último, hay otra pregunta que me gustaría, y además lo tengo ahí desde hace mucho tiempo. Aparte del mensaje que manda, que creo que es fundamental para que los alumnos tanto de bachiller y más pudieran lo que pasa en el Quijote y analizarlo y criticarlo y ver lo que en conclusión se saca, porque yo creo que el Quijote hasta Carlos Marx lo cita por ahí, actuaciones donde dice claramente de que es un poco romper con la Edad Media, situaciones que, pues, claro, hay autores que pueden decir cosas diferentes, pero yo quería decir claramente, no es también la lengua la que unifica un poco la idea de España, cuando realmente los
histórico dicen la unidad de España viene por territorio, no sé qué, pero la unidad yo creo que es la lengua, que se universaliza, que es lo que tenía que pasar ahora, porque realmente el castellano, la lengua de Cervantes, ¿por qué no se extiende más? ¿Por qué esa lengua no se le da importancia para que se hable en todas partes y no que estamos con el inglés? Pues la lengua es lo que hay que aprender y es lo que hay que conocer bien para no cometer errores. La primera parte es muy interesante. ¿El Quijote reaccionario o progresista? Bueno, de hecho escuchamos el otro día una intervención magistral en este ciclo del profesor Urrutia, donde hablaba de los molinos de viento y cómo eso simbólicamente era una arremetida del Quijote contra los nuevos ricos. Bien. Primero hay que tener presente que el Quijote se mueve dentro del universo de los valores de la caballería. Es decir, es el recurso que utiliza Cervantes, cuando ya no existen caballeros y los libros de caballería hace 2 siglos, bueno, seguían circulando, pero ya no se escribían, ¿no? Entonces, el Quijote siempre habla en clave de caballero, con valores de la caballería, que son valores medievales, muy antiguos, y su lógica está inscrita en ese marco de valores. Y él ve la realidad recreando sus lecturas de los libros de caballería, su universo caballeresco. Dicho esto, la lógica de ese discurso tiene que ser todo lo que parezca muy moderno va contra lo clásico, va contra lo caballeresco y por tanto hay que criticarlo, por ejemplo al nuevo rico, al que tenga una cultura mercantilista, a los primeros elementos del precapitalismo, decía Urrutia. Correcto. Ahora bien, dentro de ese juego irónico, que está haciendo continuamente, de esa mezcla realidad-ficción, lo que está claro es que los valores que plantea Don Quijote son valores progresistas, sin duda. El sentido de la libertad, el que la mujer y la persona, no digamos el tema de la mujer, el primer feminista que hay allí es Cervantes, sin duda, porque había sufrido en sus carnes, en la carne de su familia, engaños de sus hermanas, compromisos rotos, había visto de cerca cómo se mercadeaba con las chicas muy jóvenes, casándolas, con señores de 70 años que eran ricos, cómo se coartaba la libertad de relación, la libertad sexual de la mujer. Yo creo que los valores que Cervantes plantea, el derecho a que uno construya su propio destino, el derecho a la diferencia, el sentido de la libertad, de la justicia, son valores muy progresistas, sin duda. Yo creo que el Quijote y la lengua y la cultura española debe ser patrimonio de todos, de castellanos, valencianos, catalanes, gallegos y vascos. Y ante una obra de una importancia literaria y cultural como el Quijote había que hacer ese esfuerzo de que todos participaran y sintieran ese patrimonio, como también de Tirán lo Blanc, o también de Castelao o de otras obras importantes en gallego, en euskera o en catalán, de las culturas españolas. Yo creo que se pierde, hemos perdido, la circunstancia política no lo ha favorecido. Lo que pasa es que esto tenía que haberse empezado a planificar el centenario de Cervantes hace 4 o 5 años. Pero se ha perdido una oportunidad de hacer un gran centenario, como por ejemplo lo están haciendo los ingleses con Shakespeare, y no solamente por hacer muchas actividades, sino, como decía antes, para reivindicar los valores culturales y éticos de Cervantes y del Quijote. Gaspar. Magnífica su exposición. Usted lo ha dicho entre líneas. Se podrían estar semanas hablando de la obra de Cervantes. Pero claro, no hay tiempo. Pero usted ha honrado esta docta casa con su magnífica conferencia. Referido a la lengua, indudablemente ha citado usted Unamuno. Unamuno tiene un soneto precioso acerca de la lengua que nos rige a todos, indudablemente. Y empieza ese soneto de la lengua diciendo: la sangre de mi espíritu es mi lengua, y mi patria allí donde resuena. Bueno, termina el soneto, y ahora atento a lo que dice Unamuno, nada menos, atento cómo termina el segundo terceto. Dice: y la lengua en que a Cervantes Dios, aún no era religioso, pero a su manera, era un religioso budista, de Fray de León, de Fray de Granada, su universidad, que estaba en Salamanca, nada menos, rodeado de lo que sea. Bien, a quien Dios le dio el Evangelio
esa de Ahumada, aquella que dijo que existía el infierno y tenía que estar empedrado de colonias de cura. Bien, o sea que por su propio no podía salir aquí un Michel de Montaigne, no podía, aquí no podía ser. Y entonces Cervantes saca una obra irónica, como hoy cuando uno coge un interview y hay tetas, culos, pero entre Chronicle pues hay filosofía de la buena y de la fuerte y de la sesuda. Bueno, entonces vuelvo acá. Bueno, aquí una reseña, y estoy de acuerdo con Tertulio, no se puede hacer una expansión. Por decir aquel sueño vilmente asesinado, una de las tanquetas, una de las unidades que entra en París, con la unidad 9, españoles, que sisaron los tanques a Patton para entrar en París los primeros, una de sus unidades se llama El Quijote. El Quijote. Bien, no eso es una página triste, pero ya, en fin. Pero voy al grano. Mirad, cuando apareció la primera parte del Quijote, 1605, en Europa entera ya se conoce a Cervantes y ya se conoce la obra. Shakespeare está chupando de Cervantes. En París, que se conoce el Quijote, hay un agente, por eso hay que hablar de Trento, un jesuita, agente espía del Concilio de Trento, mandado por la Corona de España, asesina al primer Borbón de la historia, el padre de Luis XIII. Se llama el de la misa en París, casado en segunda nupcia con una Médici. Enrique III y Enrique IV de Navarra, que era protestante, lo asesina un espía en el 1605. Bueno, y otro sí. ¿Qué podía ser Cervantes? Acuérdense de Galileo. A Galileo le quedan todavía 20 años de calvario, y menos mal que no está en España. Menos mal que Galileo no vive en España. A Galileo le quedan 20 años de vida vigilado en Roma y sujeto, como si fuera, pues, vamos, vigiladísimo. Pero miren qué casualidad. El día que muere y desaparece Galileo, nace Newton. La vida. Bueno, o sea que la cosa está muy seria. Bueno, el asesino Ravaillac, lo atan a 4 caballos en Francia y lo descuartizan. Era un espía del Concilio de Trento. Por eso Cervantes le tenía mucho miedo a su librito. Muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Pánico. Porque te podían quemar vivo. No en efigie. Y de aquí habían salido, pues, pibes con 15 añitos, que menos mal que lo mandaron a París, los papás, y habían salido todos. Aquí no podía salir un libro como Dios manda. Y eso de Lutero, olvídense de Lutero. Aquí mucho antes que Lutero, que lo único que hizo es traducir una Biblia, fíjate qué tontería. Aquí estaba la escuela de traductores de nuestro madrileño Cisneros, y había habido una cipesedeíta, vecino de él, había frailes de Granada. O sea que la reforma estaba aquí. ¿Pero qué pasó? Lo que acaban de decir por ahí. Fue todo, quítate tú para que me ponga yo. Y se echaron a judíos, se echaron a moriscos, y éramos todos los mismos. Lo único que era el asunto del vil metal. Porque, vamos a ver, cuando los romanos vienen a España no traen mujeres. Cuando el Islam viene a España no traen mujeres. Cuando los españoles van a América no llevan mujeres. Somos los mismos. Aquí no ha habido más que quítate tú para que me ponga. Con la complicidad integrista de los talibanes de la Iglesia. La Iglesia era una cosa peligrosísima. Respetabilísima. ¿Por qué? Porque es peligrosísima. Como todas las religiones del libro. Pues Del Concilio de Trento, que lo puso a todos mirando para el tequila. Pues esto. vamos a finalizar esta interesante conferencia y esta velada. Únicamente quiero señalar con rapidez un par de aspectos. No recuerdo exactamente
si esta conferencia hace la número 15 o 16 de las que van hasta ahora celebradas. Entonces hay que intentar ver el ciclo, cómo se vertebra y cómo se estructura, y cada conferencia pone énfasis en un punto, se abre a otros 3 o 4 aspectos, pero lo que hay que ver es el conjunto y las aportaciones que dan la totalidad, porque esto me recuerda a Voltaire, que decía que el secreto de ser aburrido es querer decirlo todo. De modo que hay en cada aspecto hay que señalar en un tiempo prudencial lo que parece más interesante. Y termino agradeciéndoles su interés por el ciclo, su asistencia por esta conferencia, señalando que un aspecto que es que Cervantes nos sigue interesando, quizá porque su palabra, su castellano perfecto, pero sus ideas y sus planteamientos sirven para interpretar la España de ahora mismo. No se quedan en el siglo XVI, ni en el XVII, ni en el XVIII, ni en el XIX, ni en el XX. Y pongo un ejemplo y nos marchamos. Pensemos en esa novela ejemplar tan interesante como es Rinconete y Cortadillo. Pensemos por un momento en el patio de Monipodio. Pensemos en una cofradía de ladrones donde se reparten los beneficios según tantos por ciento y donde, para que no falte nada, cuando terminan el reparto, los ladrones de la cofradía rezan el rosario. Muchísimas gracias por su atención y por su presencia. Enhorabuena. No. Paco. Tenía ganas porque se había montado un escorial en Lerma. Entonces se compró una canonjía que esa es la razón de que haya dimitido y que poner. Yo he dimitido porque por coherencia, se va de número 2, yo publicaba mucho de la Ateneo y dejo de trabajar. Bueno, pero que me marcho de la Ateneo y dejo de trabajar. Pero yo seguiré vinculado a la... Sí, voy a coger el... Eso del rosario ha estado muy bien. Pues se llama Opus Dei. Claro. Bueno, me han dicho que llame a Proyecto Abierto y que cuente con ellos para sacarlo. Eso hay que sacarlo a todos. Sí, cuando puedas, dame quiero llamar para algo de eso. los tanques cantaron en París se llamaban
Pedrito, salud. He dicho, digo, que si quieres hablamos de la iglesia. Chote. Y bueno, hablamos el día 23, quedamos media horita antes o lo que sea para... Ya has visto también por dónde van las críticas. Me ha traído Jaime, que estuvo en el Ateneo, es de Majadahonda, está en una asociación de Dios de los Caminos, presidente, y es un tío majísimo y me ha traído, pero que me ha encantado, me ha encantado. Oye, pues espero que vengan. Sí, yo el coordinador, pues también hacemos cosas y tal, Va a venir estoy en contacto con Paco, con la Asociación Cervantina de Alcalá. Javier Balaguer es director de cine y ese que acaba de estrenar el Cervantes, todo el tema de la búsqueda aquí en Canarias. Yo estaba hablando con él que igual merecía la pena en cierre ciclo pasar la película. Pues aquí va a haber, yo creo que sí, va a haber, o está habiendo un ciclo de cine, que es Cervantes, Shakespeare y el cine. Pero como ponemos las películas, que lógicamente hay que hacer una selección, porque las películas van a ser, pues no sé, 7, 8 o 9. Discutible, pero bueno, todo lo discutible que puede ser, por ejemplo, Orson Welles, o Rafael Gil, o bueno, teniendo en cuenta la búsqueda de los restos en la Trinitaria, aquí ha habido una conferencia de la persona que ha descrito muy bien los trabajos psicológicos, bueno, la terapia, todas las cosas que han estado en pero En fin, la vida es magnífica. Es que se cambió. Quemó Roma. No la quemó Roma, se cargó y puso 2 papas suyos. Y un general, Ignacio de Loyola. Ese es el saber, no me lo como usted. Escribe y eso que leer, joder. Yo tengo una colección de 15 veces y este tocayo Michel de Montaigne. Una buena película de muerte. Y el hito de Linde. Pues eso, si a nosotros lo primero que todo, por ejemplo, su figura fue dimensionar prácticamente el barrio de las letras en esa óptica es como lo vean sí, sí, totalmente. Luego otra vez filosofía pura. No, también es ciencia, también, claro, es ciencia. Toda la parafernalia que se monta alrededor de las hermanitas. Pero no montanilla. Ana Botella, pues. Es decir, chicos, todos los bachilleres. Y esa era la literatura que se esperaba. Esa era la literatura que daba España. El cine. ¿Por qué? Por el autor. Yo lo vi, como diría Moya, yo lo vi. Y en el Cisneros, uno de los catedráticos que iban a Sevilla Informe de Antonio Montano sobre Trento y la contrarreforma. Claro, Trento, pero Trento a la madre del pueblo. Mira, si no, pues como si ¿Sabe el problema de España respecto a Europa? Que no tenemos tres métodos. Aquí el renacimiento, que quedó un poquito rápidamente, sino en lugar de reforma, segunda reforma, otra reforma, y la tercera fue revolución. Aquí pues es un desgraciado. hay diferencias o potencias. Se van a cambiar.
generoso donativo. La revolución industrial, Inglaterra. Aquí ninguna. Aquí está todavía la agraria. Mira la casa de Alba. Sí, sí, La sí. casa de Alba llega. A Rafael le conozco también, he visto documental, o sea, si ya referencias. Había un bueno generoso donativo que podría facilitar. No, la abadesa, las monjas son encantadoras y no han sido para nada, no han pedido ninguna. Yo me marcho porque ya estoy directo hasta luego. Ya puedes. Espérate, baja para aquí con la escalera. Estoy esperando la de Antonio. La de Antonio, esa no hay que faltar. Pues lo digo a las cosas, ¿no? Especialmente